Recordemos aquella historia de un discípulo que fue discípulo a escondidas por miedo a los judíos. ¿Se acuerda usted? Y que él no resurge hasta que Jesús murió, siendo el que se presenta para pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Entonces, ese discípulo como tal no es nombrado discípulo en toda la etapa de Jesús, sino hasta que recibe el cuerpo del maestro. Hasta allá. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? José de Arimatea. Entonces él recibe el cuerpo junto con Nicodemo. Nicodemo también es otro que aparece una vez en escena cuando platica con Jesús y hasta el final cuando recibe el cuerpo. Así como ellos, hay personajes en la Biblia que de repente no aparecen, como en este caso. Estos discípulos no sabemos quiénes eran, si eran del grupo de los 70, si eran de la multitud, pero aparecen en escena y algunos de ellos o alguno de ellos le dan incluso el nombre. ¿Ya se fijó? Entonces, ellos van con Jesús, en alguna medida quizás ellos participaron de la muerte de Jesús. Yo me imagino que entre la multitud que están viendo la crucifixión están ellos. Y cuando Jesús muere y expresa, acabado está, consumado es, Jesús simplemente entrega el Espíritu, muere y los discípulos dice que se esparcieron. No se atrevieron ni siquiera a acercarse al cuerpo del maestro. Tuvieron que ir gente ajena de los apóstoles, es decir, José de Arimatea y Nicodemo, a recogerlo para poderle dar sepultura. Es José de Arimatea y Nicodemo los que aparecen en escena preparando el cuerpo. Las mujeres no sabían que el cuerpo había sido preparado y días después, dos mujeres aparecen en escena, van al sepulcro muy de mañana, llevan especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús o prepararlo para que se permaneciera en la tumba. Y es cuando son sorprendidas y que ven que la piedra que estaba en esa cueva había sido movida. ¿Cuántos vamos bien? Entonces ellas llegan al lugar, la piedra está movida, están sorprendidas, se acercan al sepulcro y no lo ven, ven solamente el sudario y las cosas que lo utilizaron para envolverlo. Y cuando salen, se encuentran personajes que les dicen, ¿a quién buscan? Y ellas piensan que era el hortelano, el que cuidaba ahí el jardín. Dicen, oye, es que pues venimos a ver a Jesús, el cuerpo de Jesús, pero no está. Otro evangelio dice que les hace una pregunta. Era un ángel que les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Alguien diga amén. La resurrección de Jesús es impactante para ellas. Ellas lo creen y entonces inmediatamente agarran sus piececitos y corren a la casa donde estaban reunidos todos los demás discípulos. Todos tristes, algunos más preocupados que otros, unos inquietos, otros ya decididos a abandonar sus quehaceres. Ya ellas estaban dispuestas a dejar o dispuestos a dejar de hacer lo que hacían en cuanto a seguir al Mesías. Muchos pensaron que todo había acabado. Algunos regresaron a sus antiguas ocupaciones, se fueron hacia la pesca. Cuando de repente escuchan que tocan las mujeres ahí, ¿quién toca tan acelerado? Abren, oye, Jesús resucitó, Jesús resucitó. ¿Y qué cree? Ante una noticia tan impactante es para que todos hubieran dicho, wow, increíble, ¿cómo? ¿Ya lo viste? No, dice que todos dudaron. Todos dudaron. Ninguno dijo, wow, qué bueno, perfecto, vamos. No, todos dudaron. Resucitó el Señor, se nos aparecieron ángeles, Jesús resucitó. Y entonces uno de ellos, al escuchar la noticia, dijo, ¿será posible? Y entonces agarró y corrió hacia la tumba. Escuche, llega a la tumba, se asoma, ve los trapos allí y simplemente se regresa. La Biblia no nos expresa que hubo emoción en ellos, que hubo alegría por este acontecimiento. No, simplemente regresa.
misma expresión de alegría. Esa misma. Así estaban los discípulos. No hay emoción, no hay inquietud, nada. Pues estos estaban entre ellos. ¿Y qué es lo que hacen? En lugar de ir con Pedro, en lugar de ir con Juan, en lugar de revisar si este acontecimiento era real, no, agarran sus cosas y van de camino a una aldea llamada Emaús. A ver, los que están conmigo estudiando el fin de semana, los días entre semana, ¿cuánto es 60 estadios? Y ya los agarré en curva. $60 estadios. Es una medida de ellos. Pero a nuestro no era un lugar cercano, no era un lugar cercano. Si alguien encuentra el dato, nos lo puede decir. Mande. ¿Seguro? Ah, cree que sí. Ok. 60 estadios. No era un lugar cercano. No había transporte como ahorita. No dice que iban a caballo. Iban caminando. ¿Quién se desprende del lugar donde Jesús resucitó? ¿Quién deja el lugar donde Jesús resucitó para trasladarse, mi hermano, para trasladarse más de 11 kilómetros caminando? Casi llegando a Irapuato, caminando. Algunas veces caminamos a Irapuato, alguna vez caminamos a Cerro Gordo. 3 horas caminando. 3 aprox. Escuche, van entre ellos dos platicando. Dice el verso número 14 que iban platicando entre ellos de las cosas que habían acontecido. Yo me imagino que uno le iba diciendo al otro, oye, ¿y qué? ¿Cómo ves esas mujeres? Ay, pero qué esperanza teníamos en él. Mira cómo nos emocionó tanto al ver tantos milagros. Uy, esperábamos que él nos liberara de la opresión de Roma. ¿Y te fijaste cómo terminó todo? Se nos da el nombre de uno, no del otro. ¿Por qué? No sé. Voy a especular. A lo mejor el otro le decía y por eso no aparece su nombre. Te dije que no creyeras tanto en él. Puro culto, 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 iglesia, iglesia. Ah, no, eso no dijo. Seguir al maestro. No. Como que la esperanza se nos acabó. ¿Te fijaste cómo terminó? Colgado en un madero. Iban platicando entre ellos sobre las cosas que habían acontecido. De repente aparece un tercer personaje en escena y les pregunta, oigan, ¿qué están platicando? Y dice el verso 15 que caminó con ellos. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Jesús. Entonces el verso 16 nos aclara que los ojos de ellos estaban velados. ¿Para qué? Para no reconocerlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no tuvo la osadía de presentarse ante ellos y que ellos mismos lo vieran? Quiero que pensemos en esa posibilidad. Vamos a pensar en esa posible escena. Ustedes y yo vamos caminando, vamos platicando, no van muy animados, a lo mejor van inquietos, preocupados, a lo mejor algo desanimados. Y de repente se aparece un personaje, imagínense que es Jesús. ¿Qué hubiera ocurrido con ellos? ¡Wow, Señor, Maestro! Hubieran hecho lo que Tomás, Señor mío y Dios mío, aquí estamos. Gracias, ahora sí te creemos. Fíjese, ahora sí. Por el contexto entiendo que ellos no habían creído y ahorita nos vamos despacio. ¿Qué hubiera pasado con ellos? Se hubieran emocionado, como muchos hoy se emocionan cuando ven un milagro, cuando ven una maravilla, pero se les pasa la emoción y se acabó todo. ¿Cuántos milagros no fueron testigos ellos? ¿De cuántas cosas que Jesús hizo no fueron testigos y no fueron capaces de creer que Jesús resucitó? ¿Cuántos milagros vieron con sus ojos? ¿Cuántas cosas palparon con sus manos? Y estaban desanimados. Dejaron su oficio, se van a Emaús. Vámonos de aquí. Ahí van platicando entre ellos, inquietos.
Si Jesús se les hubiera parecido tal cual, yo creo que otra vez regresa la emoción. Pero Jesús no busca gente emocionalista. Y lo digo otra vez, Jesús no busca gente emocionalista. Jesús busca verdaderos discípulos, gente que crea en Él, lo vea o no lo vea, esté o no esté. Gente que diga, te sirvo y te sigo, aunque no te vea y aunque no te sienta. Wow. Porque la emoción es fácil. ¿Ha visto usted cultos donde la gente danza, brinca y es bonito y se contagia a uno y es emocionante? No estoy diciendo que eso sea malo, ojalá todos actuáramos así, pero que sea resultado de nuestra creencia, de la convicción que hay en la mente y en el corazón, y no de una simple emoción. Porque cuando lleguen los problemas, si somos emocionalistas, los problemas nos van a dar para abajo. Y no vamos a recordar los milagros y maravillas que Él ha hecho con nosotros. ¿Me estoy explicando? Como todo es hecho de emoción, como todo es hecho de sentimientos. Mi hermano, cuando alguien ve la mano de Dios, debe de fundamentar su vida en ese milagro. Sí. ¿Lo debe de emocionar? Claro que sí. Pero al final de cuentas, si el siguiente pide un milagro y el milagro no llegó, de todas maneras le da la gloria a Dios. Hubo 3 hombres que fueron retados y iban a ser metidos al horno de fuego por no adorar una imagen. Y el comentario de ellos al rey fue: Rey, nuestro Dios nos puede librar de tu mano y del horno de fuego. Alguien diga ahí amén. Si hubieran estado en un culto como este, todo el mundo se hubiera puesto de pie y hubiera dicho amén, sí, Dios nos puede librar. Pero de repente dijeron, pero si no nos libra, ay, pero si no nos libra. No me imagino que uno volteó al otro. ¿Qué pasó, hermano? No, eso no. Si Dios me hace el milagro, Él lo puede hacer, amén. Y todos, amén. Pero si no lo hace, no, hermano, yo espero el milagro. No, si no lo hace, de todas maneras no adoramos esa imagen. Alguien diga amén. Ese es un discípulo. Estos hombres iban muy tranquilos, muy contentos, o a lo mejor tristes o preocupados, no sé. Pero algo sucedió, se les aparece Él. Jesús les vuelve a preguntar en el verso 17, ¿qué pláticas son estas? A ver, y vea cuál era la actitud de ellos. ¿Estaban emocionados? ¿Cómo dice el verso 17 que estaban? ¿Cuántos están despiertos aquí? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Dice un canto, ¿porque estás triste? Ya no estés triste. Ay, me emocioné. Hasta me sentí ahí en la sierra de Durango. Aleluya. ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Qué tienes? ¿Qué te acongoja? ¿Se fijó que entonces no iban contentos? ¿Cómo iban? Tristes. Y les pregunta, ¿por qué están tristes? Ellos sorprendidos comienzan a tener un diálogo y le dicen, oye, Cleofas le dijo, ahí tiene un hombre, para si un día tiene un hijo, Cleofas. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que pasaron en estos días? O sea, ¿cómo? ¿De dónde vienes? Vienes de Jerusalén, ¿no? ¿No te enteraste? Y él se hace así como que no sabía. Les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, estaban hablando de él. Wow. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjese lo que ellos tenían el concepto de Jesús. ¿Cómo lo catalogaron? Número 1, como varón profeta. No lo tenían como alguien normal entre el pueblo. No estaban tampoco minimizando su ministerio. No estaban diciendo que no creyeron en él como hijo de Dios o como Mesías. No, pero vea el nivel que lo están elevando. Un varón profeta. ¿Qué más? Poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Uf. Ellos estaban conscientes y tenían su esperanza y su expectativa puesta en aquel varón profeta. Pregunta, si Jesús te pregunta hoy, ¿qué tienes?
Imagínate, ¿qué le dirías tú referente a quién es Jesús? Ellos dirían, no, pues es que fíjate que nos desanimamos. No, no dijeron, es que pues nos falló. No, dijeron, este es un varón profeta, poderoso en obras, poderoso en palabra, increíble hombre. Estábamos pero emocionadísimos con él, entusiasmados. Verso 20, y de repente vimos cómo le entregaron a los sacerdotes y a los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¡Pum! Un concepto de algo grande que se vino para abajo. Un concepto de algo extraordinario que terminó en cosa baja. Es el concepto que ellos tenían. ¿Cuántos dijeron alguna ocasión, hoy con este presidente, mira, y de repente, ¡zas! Bueno, eso no pasa en nuestros continentes, ¿verdad que no? Ellos tenían una expectativa más o menos parecida. Tenían su esperanza puesta en lo que él hacía, en lo que él decía, en cómo obraba, en cómo actuaba, y de repente, ¿qué crees? Lo entregaron. Verso 21 nos aclara esto. Nosotros esperábamos que él, escuche esto, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ese fue el problema. Nunca vieron a Jesús como el Mesías. Pensaron que era él simplemente el libertador, sí, pero militar, humano, no divino. Una cuestión netamente política y social, no una cuestión espiritual. Nosotros pensábamos que él nos iba a redimir. Lo entregaron a la muerte, le crucificaron, ¿y qué crees? Ya pasaron 3 días de todo esto. Quiero que se los imagine, van platicando, van caminando, les están contando. Aquí la narrativa es en pocas palabras, ¿eh? Si se fijó, es poquitas palabras. La narrativa de 11 kilómetros, ¿cuánto no platica uno en 11 kilómetros caminando? 3 horas de plática. Entonces, me imagino que le contaron cosas muy grandes de Jesús. Pero ¿qué crees? Teníamos el corazón puesto en él. Él iba a redimir a Israel. Hoy muchos cristianos tienen la esperanza en Jesús para que les ayude con su economía, para que les ayude con su matrimonio, para que les ayude con sus hijos, para que les ayude en sus problemas personales porque ya no pueden con ellos. Y el milagro no llega. Y para abajo, ¡pum! Y se van caminando para Emaús, todos tristes, desanimados, preocupados, inquietos. Nos falló el Señor. Nos falló el que decía que era el Mesías. ¿Te fijaste? Aguas, porque en esa se te aparece el maestro y no lo vas a reconocer. Y te va a preguntar, pues, ¿qué tienes? No, pues es que en esa iglesia dijeron que Dios me iba a ayudar y Dios no me ayudó. Antes me fue peor. Así, peor. No, pues es que yo le pedí a Dios que me ayudara y ¿qué cree? Ni siquiera me ayudó. Yo le pedí a Dios que me sanara y la enfermedad creció. Yo le pedí a Dios y nada ocurrió. Así, ese es el reclamo. ¿Ya se lo imaginó? ¿Ya lo adaptó? ¿Habrá cristianos como los discípulos a Emaús aquí en esta tarde? Que esperan de Jesús algo y ese algo no llegó porque no hemos tenido el entendimiento que lo que Él vino a hacer es otra cosa muy distinta a nuestras expectativas o nuestros anhelos. No estoy diciendo que Él no hace milagros, ellos vivieron los milagros con Jesús, se les olvidó. No estoy diciendo que Él no hace cosas extraordinarias, las hizo delante de ellos y ellos las disfrutaron, pero se les olvidó. ¿Por qué? Porque la gente busca experiencia, pero no tener un conocimiento de ese Señor que hace la experiencia, siempre se va a atribular cuando las respuestas no llegan como quiere.
si Dios no te concede tu petición? ¿Vendrías? ¿Qué si Dios no te sana de esa enfermedad? ¿Seguirías creyendo en Él? ¿Qué si Dios no te ayuda en tu economía? ¿Seguirías dándole gloria y seguirías honrándole a Él? Por eso esta enseñanza a mí me llama la atención. Porque los discípulos iban tristes. Jesús les dice, ¿qué pláticas traen? No, ¿a poco tú no te enteraste? Y luego le dicen en el verso 22, ¿pero qué crees? Hoy temprano en la mañana llegaron unas mujeres. Nos asombramos. Porque desde bien temprano fueron al sepulcro. ¿Sí dice así el verso 23, 22? Sí dice así. Y el verso 23 dice, y como no hallaron su cuerpo, llegaron con nosotros. Fíjese, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto, ¿qué? De ángeles, visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esto nos sorprendió, nos asombraron. ¿Y qué crees? Que algunos de los nuestros, ¿cuántos han leído quiénes fueron? Algunos de los nuestros fueron al sepulcro. No fueron todos. Se lo dejo de tarea. ¿Cuántos fueron y quiénes fueron? Dato interesante. Llegaron al sepulcro, se metieron y efectivamente hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero ¿qué crees? A Él no lo vieron. Cuando Jesús resucitó, el primer encuentro que tuvo fue con dos mujeres. A los demás no se dejó ver hasta que estuvieron reunidos. ¿Sabía usted eso? ¿Qué esperaba el discípulo que llegó al sepulcro? Al verlo allí abandonado, vio las prendas de vestir, pero no vio el cuerpo de Jesús. ¿Cómo salió de allí? ¡Wow! Jesús resucitó. No. ¿Dónde estará? ¿Se lo habrán llevado? ¿Sí resucitaría? Porque la Biblia no nos lo aclara, pero sí nos deja entrever que ninguno creyó. Entonces viene la enseñanza de esta mañana. Jesús les dice algo que deberíamos de considerar nosotros también, mi hermano, si queremos crecer como discípulos de Jesús. Deberíamos de tomar muy en cuenta el comentario que les hizo a esos dos, para que nosotros también pudiéramos avanzar en este crecimiento en Dios. Es un hombre desconocido para él, considérelo. No se les ha revelado. Y este hombre desconocido se atreve a decirles algo. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando yo veo una frase entre signos de admiración, a mí me enseñaron en la primaria que los signos de admiración expresan ¿qué? Admiración, exclamación. No es una pregunta. Está afirmando algo. Yo me imagino que la frase fue algo así. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas les han dicho. ¡Sas! No eran palabras de aliento. ¿Qué era? Un regaño. Y luego les pregunta, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En otras palabras, Jesús les está diciendo, esto se supone que ustedes ya lo deberían de haber sabido y deberían de creerlo, pero ni lo saben y ni lo creen. Es lo que les está diciendo. Wow. La palabra insensato se repite pocas veces en la Biblia. Y una de las ocasiones que se repite es esta. La otra es cuando Jesús habla de una parábola de 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Repito, 5 eran prudentes,
5 eran insensatas. No dice que eran imprudentes. La insensatez lleva a la imprudencia, pero un imprudente no necesariamente es insensato. Y Jesús no dice que las vírgenes eran imprudentes, dice que eran insensatas, al igual que el comentario que les está haciendo a estos dos discípulos. No eran del pueblo en general, eran gente que anduvo con él. Y a ellos les está dando esta regañiza. Insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas les han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera y resucitara tal como estaba escrito. No era necesario que entrara en su gloria. En otras palabras, lo repito una vez más, les está diciendo, se supone que ustedes deberían de saber lo que está pasando. Pero como no lo saben, es porque ni lo han estudiado, ni lo creen, y mucho menos lo entienden. ¿Pastor, está enojado? No, así hablo yo. Cuando yo entendí este pasaje, para mí, hermano, me quedé, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? El Señor me va a decir, ¿no has leído la Biblia que también los hijos de Dios pasan por problemas y por tribulación? Señor, ¿por qué ocurren estas cosas? Cuando yo veo gente sincera, que quiere aprender, que tiene hambre de Dios, que quiere conocer qué es la Biblia y nos pregunta cosas como, pastor, ¿puedo escuchar o no escuchar música secular? Pastor, ¿puedo tatuarme o no? Pastor, ¿puedo hacer? Y que veo que la gente tiene cierto interés y que pues obviamente no conocen la escritura. Ok, pues vamos a sentarnos, le explicamos poco a poco, vamos enseñándole, le vamos instruyendo, porque es gente nueva, es gente que va aprendiendo. Pero después de 3 años y medio que andaban con Jesús, ni lo entienden, ni lo han leído y ni lo creen. Oiga, ¿qué pasó allí? Hay gente entre nosotros que ya no debería de tener las preguntas que tiene, ni tampoco las peticiones que hace, ni tampoco debería de interrogarse el porqué de muchas cosas. Pero ¿qué es lo que me están reflejando? Que ni hemos leído la Biblia, que ni tampoco la creemos y que por lo mismo ignoramos muchas de las cosas que pueden ocurrir. El llamamiento de Jesús o la exhortación que Él les hace es precisamente por eso, porque se supone que andaban con Él y Jesús les está diciendo, no era necesario, es decir, se supone que ustedes deberían de conocerlo, pero como Jesús es todo amor, alguien dele gracias por esa paciencia que Él tiene. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él tiene paciencia para con nosotros. Verso 27 dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Entonces, una vez más los volvió a instruir. Una vez más los volvió a instruir. Camino a Emaús, una vez más la instrucción. Camino a Emaús, una vez más el recordatorio de lo que nosotros deberíamos de ser y de saber. Pero como la gente se concentra tanto en sus problemas o en la tristeza que le agobia, se le olvida a la gente la escritura. Mi amado, no deberíamos nosotros olvidar lo que la palabra dice. No deberíamos de ignorar tampoco. Deberíamos de saber a estas alturas lo que la palabra de Dios enseña referente a cualquier tema que deberíamos de conocer. Estamos en el día número 18 del mes de enero. Le pregunto honestamente, no levante la mano y tampoco me diga amén, pero piénselo seriamente. ¿Cuántos capítulos de la Biblia lleva en este año? A esto sí respóndame. ¿Cuántas series de Netflix, HBO, Disney y no sé cuántas plataformas más ha visto? ¿Cuántas maratónicas se ha aventado? Entonces no me diga, pastor, ¿puede orar por mí por esta situación? Espéreme,
Hay gente que ya debería de tener un nivel y un conocimiento. No es Dios el que falla, es el hombre el que falla. No es Dios el que nos condena, somos nosotros mismos. No es Dios el que falla sus promesas, somos nosotros que no las conocemos. Y al no conocerlas, tenemos que volver a ser instruidos. Seamos honestos. Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos capítulos lleva esta semana? En estos 18 días, ¿cuántos? Podremos ponernos los pretextos que querramos. No tengo tiempo, no me alcanza el tiempo, llego tarde, llego cansado. Bueno, pues entonces tampoco tenga televisión en casa, sáquela de allí, regálemelas. Yo sí sé lo que voy a hacer con ellas. Digo, seamos honestos y seamos francos. Déjeme el celular. Échemelo. Ofréndelo ahorita, ándele. Porque ahí sí me dice, última vez que entró, 3 de la mañana. ¿Y eso? ¿Qué estaba haciendo a las 3 de la mañana? Pastor, ¿y usted cómo supo? Porque yo entré a las 3 de la mañana. Sí. Ahora pregúnteme, ¿a qué entré? Eso es diferente. No estoy diciendo que, ay, el pastor, que santo, no. Pero sí pecado sería que a las 3 de la mañana estemos viendo películas, estemos viendo series, estemos en otras cosas que no sean la instrucción de la palabra. Mandarle un mensaje porque para eso sí tenemos tiempo. Se fija que para ir al Seguro Social nos forman, no es gusto de uno, nos forman, nos obligan desde las 4 de la mañana y ahí nadie dice pío. Entonces, el discípulo que quiere crecer es un discípulo que quiere aprender. Es un discípulo que no espera que le digan lo que tiene que hacer y lo que tiene que estudiar. Es proactivo. Jesús vuelve a tomar misericordia y comienza a explicarles por qué era necesario. Era necesario. Bueno, yo le digo al Señor, Señor, si es necesario que yo vuelva a retomar todo desde un principio, lo retomo. Estoy dispuesto. Ayúdame a aprender. Quiero ser barro en tus manos, quiero ser una masa moldeable, quiero ser instruido. Y si me vas a regañar como regañaste a los de Maús, acepto el regaño, Señor. Si me vas a decir, hey, se supone que ya deberías de, pero ok, te voy a volver a enseñar, pues ni modo, Señor, me siento otra vez a tus pies. Ayúdame, yo quiero aprender. ¿Alguien dice lo mismo que yo? Los discípulos de Maús es una enseñanza muy interesante. Hay muchos tópicos que tocar, pero quiero ir cerrando el tema. Verso 27 lo vuelvo a releer. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Diga conmigo, las escrituras hablan de Cristo. Dígale otra vez por ahí a alguien, las escrituras hablan de Cristo. Desde Moisés hasta los profetas. Wow. Todo me habla de Jesucristo. ¿Puede decir amén? Todo me habla de Jesús. Verso 28. Llegaron a la aldea donde iban. Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Y no será mucha molestia. No es ninguna. Pasa usted. Bueno, pues, pasó con ellos. Lo invitaron hasta cenar. Entró a quedarse con ellos. ¿Iban a cenar o no? Sí, verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y se los dio. ¿Se sentaron a cenar? Un efecto que tiene, hermano, la implicación de las cenas como esta, es porque en nuestro contexto simplemente, oye, te invito a cenar, vamos a cenar, sí, cenamos juntos. Pero en el contexto bíblico, quien te invita a pasar a su casa y te invita a cenar, es porque quiere brindarte su amistad. Apocalipsis 3:20, Jesús dice que Él está a la puerta
y llama. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe qué significa? Un pacto de amistad. Entonces, estos discípulos no lo invitaron porque sí, ciertamente era noche, pero lo normal era que cada uno siguiera su camino. Pero al decirle, entra por favor, quédate con nosotros, te invitamos a cenar, era decirle, platícanos más, háblanos más, dinos más de esa historia, dinos, enséñanos más. Ya estaban moldeables, querían aprender. No se iban a reunir simplemente a la mesa por reunirse, querían seguir escuchando, querían seguir aprendiendo. Jesús parte el pan, lo bendice y lo da. Y entonces ocurre una escena preciosa. Verso 31, en ese momento dice que les son abiertos los ojos. Se les quitó ese velo y lo reconocieron. ¿Y le qué? Mas él, ¿qué dice? Desapareció de su vista. Wow. Quiero que piense en esa escena. 3 hombres sentados a la mesa, uno parte el pan y lo bendice. A lo mejor le dijeron, haznos el honor, tú eres el invitado, da gracias. Y cuando lo reparte, los ojos empiezan a mirarlos y se desaparece. ¡Ay! Ni en las mejores películas de Hollywood, una escena de la vida real, se esfumó. ¿Qué ocurre a continuación? Se espantarían, digo, a mí me ocurre, ay nanita, ¿qué pasó aquí? No, ahora sí, el asombro y la maravilla llegó a sus ojos, a su vista, a su corazón. Verso 32 dice que se decían el uno al otro. A lo mejor hay una escena intermedia que no escribió Lucas y dijo, ¡hey! Era el maestro, era el maestro. Y el verso 32 dice, ojo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba, ¿dónde? En el camino, y cuando nos traía, ¿qué? Las escrituras. Me imagino que les dijo, a ver muchachos, a ver, acuérdense de Moisés. ¿No se acuerdan que está escrito en la ley, que se escribió la profecía de que Dios les traería un libertador como Moisés? Yo, sí es cierto, no me acordaba. Oh sí, qué increíble. ¿No se acuerdan que el profeta Isaías dijo, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán por su nombre Emmanuel? Wow, es cierto. He aquí que un niño, y les iba leyendo las escrituras y dice que ardía su corazón. Iglesia, podemos estar en problemas, podemos estar tristes, podemos estar desanimados en algún momento y tomar el camino de Emaús. Pero si en algún momento se te aparece el maestro, ojo, no estoy hablando en el sentido literal, escuchas una palabra como esta, un cántico, estás en tu casa escuchando un predicador o escuchando una alabanza y sientes que tu corazón arde por Dios y dices, wow, Señor, te necesito. Sí, Padre, yo sé, esa palabra es para mí. Es porque Dios te está hablando y te está diciendo, hijo, siempre he estado contigo. Aunque tú no entiendas, aunque tú no sepas, siempre he estado aquí. No te dejo y no te desamparo. No te dejo hasta que haya hecho contigo lo que dije que iba a hacer. A veces somos tardos como los del camino de Emaús. A veces nosotros retrasamos nuestro crecimiento porque somos como ellos, que en lugar de creer lo que dice la escritura, estamos todos tristes, preocupados por los problemas personales. Ay, pastor, que Donald Trump va a mandar tropas a México. Ay, se va a poner re feo, ¿sí? Olvídese de eso, la maldad va a ir en aumento. Le tengo esta noticia, las cosas no van a estar mejor, van a estar peor. Pastor, no diga eso, qué pesimista. Yo no lo dije, lo dijo el maestro. La maldad irá en aumento, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ay, pastor, yo no salgo porque qué tal si me tocan las balas el día de hoy.
si le tocan, ¿qué? ¿No es más honra darle gloria a Dios? Wow, qué duro, pastor. Sí, es duro. A veces nosotros nos abrumamos tanto con nuestros problemas que agarramos nuestras cositas. Ay, vamos camino a Emaús. A ver, Edgar, vente. Tú y yo somos los discípulos de Emaús, vente. Vente, acompáñame. Tú eres Cleofas, yo soy tu acompañante. Ay, vamos, oye, que hay muchos problemas en Salamanca. Sí, hay muchos. Que la cosa está crítica. Sí, no. Vamos bien. Oye, ¿te acuerdas que Jesús nos dijo que iba a hacer cosas mal y se murió? Si es Cleofas, se murió. Vente, vámonos a Emaús. Ay, vamos todos tristes a Emaús. Ay, vamos contando nuestro problema. Te encuentras a un discípulo igual que tú. En lugar de darte palabra de Dios, está diciendo, oye, ¿verdad que la cosa está bien mala? Sí. ¿Tú crees que saldremos de esta? No. ¿Te fijaste? En lugar de animarme, me desanima. Gracias, hijo. Un aplauso para Edgar, hombre. Es buen actor. Ojo con los discípulos con los que andas. Busca siempre a alguien que te edifique y que te aliente. Por eso cuando Jesús habló con ellos, ardía su corazón y dijo, esto es lo que necesitábamos, esto es lo que queríamos, esto es lo que anhelábamos, con hambre, con pasión, con paciencia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Concluyo esta historia. Quiero que piense en esta escena, en esta reunión. ¿Qué hicieron ellos? Se levantaron y dijeron, oye, ¿qué horas son? Son las 8 de la noche, no importa, vámonos, de regreso. 3 horas de camino de ida, 3 horas de camino de regreso en la oscuridad, no importa, vámonos. Verso 32, no ardía nuestro corazón en nosotros y mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. 33, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, oiga, allá en la noticia ya estaba. Ellos ya la habían recibido en la mañana, pero no la creyeron. Y cuando llegaron se encontraron la escena que dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Yo creo que apenas tocaron la puerta y decían, ¿quién es? A ver, oye, ¿qué crees? Apenas los vieron entrar y les dijeron, Jesús resucitó. Y ellos me imagino que les dijeron, ¿qué crees? Porque dice el verso 35 que les dijo, ¿qué crees? A nosotros se nos apareció hace unas horas, a nosotros se nos apareció hace unos momentos en el camino y le reconocimos, pero hasta que partió el pan. Así dice el verso. ¿Dónde quedó esa tristeza? ¿Dónde quedó esa preocupación? ¿Dónde quedó ese temor? ¿Usted cree que a partir de ese momento ellos iban a regresar igual? ¿O iban a ser los mismos? ¿Usted cree que a partir de esa experiencia ellos iban a quedar inanimados, inquietos, o iban a dejar de leer la Biblia como no la leían antes? Es que se necesita una experiencia con el que resucitó. Se necesita una experiencia con el resucitado. Se necesita una experiencia con el que ya no está entre los muertos, sino que vive para siempre.